ingeniero, ¿cómo le va? Buenas tardes. Bien, una semana movida, pero logramos terminar después de un año entero de trabajo muy, muy duro, de una audiencia pública con muchos participantes, de 19 cuerpos de expedientes. Logramos terminar la revisión de la tarifa de la empresa EDET. Y ahora, ¿cuál es el precio real? El precio real nuestro sigue siendo un valor que está en el promedio de los valores de las empresas de toda la República Argentina, las empresas que son provinciales, de las distribuidoras. Estamos con un precio por kilowatt hora en 147 pesos el kilowatt hora. Que podemos llegar a bajarlo en el primer año solamente en el caso de Tucumán, porque vamos a eliminar todo lo que sea energía comprada fuera de mercado mayorista, o sea, energía que todavía seguimos produciendo en Tucumán increíblemente. Tenemos localidades completas, de Tafí del Valle, Amaicha del Valle y todos los valles calchaquíes, en donde dependemos de grupos que trabajan con motores de combustible líquido, o sea, centrales. Y todo esto lo vamos a dejar de lado, si Dios quiere, de acuerdo a lo que hemos planteado en el RTI, en el primer año. En el primer año vamos a hacer todas las obras de interconexión que están faltando. ¿Cómo veo el precio? Estamos muy atados, Germán, a un problema que es grave. La Nación sigue subiendo en escalones estacionales. El último estacional que nos han dado ha sido de un 20%. Que fue el del mes de febrero. Entonces el valor del kilowatt hora, que lo teníamos en 119 pesos, se fue a 140 y pico pesos. Ese incremento estacional lo cobra la Nación Argentina y la empresa solamente le cobra al usuario para pagarle a Transnoa y a las empresas que le brindan la electricidad en alta tensión. Nosotros somos muy claros en esto. Mientras la Nación siga subiendo estos escalones estacionales, difícilmente podamos bajar los precios. Lo que sí podemos hacer es mantenernos siempre, que es lo que charlé muchas veces con vos, Germán, mantenernos bajo el crecimiento inflacionario. O sea, tratar de que el precio de la tarifa no esté por encima del índice de precios consumidor mayorista que tenemos en la provincia de Tucumán. Vamos al número concreto, en una casa de familia, sí, en Buenos Aires y en Tucumán. ¿Cómo es el precio? Un promedio de facturas nuestro está en el orden de los promedios, facturas promedio 40-60 mil pesos. Es un valor promedio para un consumo promedio, que son consumos que están en los 290-300 kilowatt hora. Cuando hablamos de escalones de consumo, cuando se dispara, digamos, la tarifa se dispara siempre cuando hay consumos que están mensualmente arriba de 500 kilowatt hora, o sea, en el bimestre arriba de 1000 kilowatt hora. En ese caso ya se dispara, porque se dispara el cargo fijo y se dispara el valor del costo de consumo. Son momentos muy difíciles en los que Argentina a nivel nacional ha decidido que empecemos a tener valores internacionales de energía, de los precios y costos de energía, pero lo que no es internacional es nuestro salario. Entonces la gente que ve lamentablemente que el precio de la tarifa va a subir un 20%, un 20% ha sido subido en el mes de febrero, y el salario no ha sido subido en un 20%. Entonces, el poder adquisitivo es cada vez menor frente a los cargos fijos que involucra el poder pagar luz, agua, gas. Un caso muy particular que tenemos ahora y que esta semana próxima lo tratamos con el ministro de Economía y por pedido del gobernador, es meternos en el tema de gas, porque en el tema de gas ya tenemos una señal muy clara a nivel nacional que solamente va a haber abastecimiento de gas para consumos imprescindibles y primarios, o sea, domiciliarios, comercial. Para asegurar gas en industrias, ya están dando las señales concretas de que se va a tener que trabajar comprando gas licuado, regasificando y metiendo regasificación de gas
ya sea en los puertos en Paraná, cerca de Buenos Aires, o inclusive se habla de una alternativa que es Mejillones, Chile, regasificación por el gasoducto ¿Qué Transcoadyar. significa eso? ¿Que se va a comprar? Esto significa que para tener una cantidad de gas asegurada, tienen que comprar gas a un valor que es 10 veces superior al precio del gas normal que tenemos. ¿Y quién paga el costo? Eso está en discusión en este momento. Lo que nos están diciendo en este momento TGN y Naturgy, que son las empresas local, digamos, la del noroeste argentino, es que tenemos que sentarnos con los industriales a ver cómo hacemos para planificar la cupificación de gas. Es decir, las casas no van a tener problemas con el gas. No, supuestamente. Ya. Supuestamente no. Las empresas sí. Y eso que ya tenemos reversión de gran parte del gasoducto del norte. Porque lamentablemente en la reversión del gasoducto del norte, que demoró mucho más de lo esperable, resulta que tenemos la reversión del gasoducto, pero no tenemos el fluido. Porque el fluido, que es el de Vaca Muerta, en gran medida está yendo hoy día a la licuefacción y embarcarse en puertos por el precio. Más conviene exportarlo que... Más conviene exportarlo que mandarlo a gasoducto para que lo consuma la industria argentina. Y estas son políticas nacionales. Hay que tener muy claro, yo escuchaba recién parte de tu charla con Bernardo Raceo Aragón, estas son políticas claras que a nivel nacional se están marcando. O sea, si todo es un bien y todos los bienes son medibles y me conviene exportar, ¿por qué no exportar? Y bueno, hay que preguntar a los ingenios Tucumán y a los citrícolas por qué muchas veces conviene colocar el gas dentro de los gasoductos y no mandarlos a licuefacción y a otros puertos. ¿De eso nota que pasa a nivel nacional con lo que usted comenta o pasa acá en el No, norte? eso pasa y sigue pasando a nivel nacional. Yo insisto, hacía falta blanquear todo un sistema, hacía falta que la economía se sincerara, hacía falta terminar un sistema de subsidios a lo pavo, ¿no?, que existió durante el kirchnerismo. Pero pasarse de rosca, que es lo que está ocurriendo, es un problema grave, porque llega un momento en que sinceramos tanto los costos y las tarifas que lo único que no aguanta es el salario de la gente, que no sube igual. Bueno, no solo el salario, pero si usted tiene acá un esquema... La producción, pues no solo el salario. ¿Qué hago con los industriales que tienen que bajar el nivel de producción? Pero ¿y entonces qué pasaría? Vamos a un escenario malo y vamos bueno. ¿El malo cuál sería? El malo, a ver, no hay peor, porque en Tucumán ya los ingenios, la mayoría de los casos ya tienen previsiones tomadas y hay una cultura tucumana de modernizarse y también de adaptarse. La mayoría de los ingenios arranca hoy día trabajando con gas y al breve que están en molienda ya trabajan con rack y con bagazo. O sea, todos los sistemas hoy día de los ingenios ya están adaptados a reutilizar la misma materia prima como combustible para su funcionamiento, o en gran parte. Eso, digamos, atenúa un poco la... Estamos hablando del azúcar. Estamos hablando de azúcar. El citrus es otra historia. El citrus es otra historia completamente distinta. Ahí hay una dependencia mucho más grande del gas. Y pensemos en otro tipo de industrias, que a lo mejor acá en Tucumán la tenemos poca, pero una cerámica como la fábrica que tiene Salta, que son cerámicas con capacidad para proveer a toda la República Argentina, dependen casi exclusivamente de su funcionamiento de hornos de gas. Hay una gran parte de la industria que no puede trabajar si no tiene el fluido colocado en cañerías en tiempo y forma. Bueno, estas son cosas muy importantes. Esta semana hemos tenido una reunión con el ministro de Economía, el gobernador ha tomado cartas en el asunto con la Unión Industrial y estamos viendo en la próxima semana ya de reunirnos con los referentes de TGN, Naturgy y ver cómo se diseña este periodo industrial que viene en el invierno con un déficit de fluido de gas. Entonces, para las personas, las casas, ¿no van a tener problemas? En casas no. En casas se entiende que el cupo, que la cupificación asegura lo mínimo que es el consumo base, consumo primario, que es el gas residencial y comercial. La pregunta es, el tucumano, el argentino,
¿Está en condiciones de seguir soportando los aumentos de la luz, por ejemplo, y del gas? Yo creo que lo que hay que hacer ahora es generar una mejora sustancial en los sistemas salariales. La economía se ha desfasado, se ha desplazado, hemos logrado, entre comillas, eliminar déficit primario, como se dice a nivel nacional, lo exhiben con orgullo quienes gobiernan el país, pero eso no se refleja, no tiene ningún reflejo en la economía, en la microeconomía, en la interna, en la de las provincias, que han visto todas disminuir. A ver, hasta para poder pagar sueldos hoy de una provincia tienen un problema muy difícil, porque lo que han bajado son las coparticipaciones. Los niveles de la gente consume menos, al consumir menos, el impuesto que más recauda en la República Argentina, el IVA, cae y la coparticipación cae. Entonces todas las provincias se ven perjudicadas, ven bajar en un 20, un 30% el total de recursos, la masa de recursos disminuye. Esto lo explicó muy bien en una charla hace muy poco tiempo el ministro de Economía de la provincia de Tucumán, Daniel Abad. Y lo que tenemos que hacer es achicar el gasto, tratar de manejarnos en el gasto para que nuestro déficit primario no crezca. Esto es lo que elementalmente uno hace en la casa. Me reducen los ingresos, tengo que bajar el gasto. Hay cosas en las que sí podemos bajar, hay cosas en las que el Estado ha puesto sus restricciones. Desde diciembre del año pasado nosotros en la provincia de Tucumán no se puede hacer un contrato, una designación, nada, absolutamente nada. Es un decreto, acuerdo del ministro que está vigente y lo estamos cumpliendo y lo estamos haciendo cumplir. Pero lo que tratamos de hacer... Es decir, cargo que se retira o se jubila no se renueva, ni se contrata, ni se repone. Se disminuye la planta de empleados. O sea, el decreto está hecho con ese sentido y está hecho además para que haya un control, y un control que solamente en caso extremo que se requiera tiene que ir a una comisión que preside el ministro de Economía de la provincia a los efectos de autorizar posibles contrataciones o designación de personal. Son medidas extremas que hay que tomarlas en momentos en los cuales nos bajan los recursos y evidentemente hay que tratar de equilibrar el gasto. Pero equilibrar el gasto no significa dejar de invertir en lo que hay que seguir invirtiendo. Nosotros en materia de obra pública, con las obras que ya están lanzadas y que no han parado, ninguna ha parado, y en materia de las inversiones, de planes de inversiones, tenemos asegurada una continuidad. En el caso de EDET, de revisión tarifaria, que acabamos de firmar, que teníamos hasta el año pasado 22.000 millones anuales de inversión obligatoria, tenemos ahora 30.000 millones anuales de inversión obligatoria. O sea, ¿Qué tiene que hacer EDET? Que tiene que hacer. Por ejemplo, ¿qué obra haría EDET? ¿Qué obra haría EDET? Y bueno, dentro de las obligatorias, vamos a hacer la interconexión de Tafí de la estación transformadora Tafí del Valle con Amaicha para terminar con el tema de los grupos electrógenos en Amaicha, digamos, de generar energía con motores de explosión de gasoil. Vamos a hacer la conexión por el lado tucumano y no por el lado salteño, como tenemos hoy día de Quilmes con el lado del Valle, que hoy día reciben energía de Cafayate, de Salta. Y con eso, con esas pequeñas cosas, sacamos de la ecuación un pago de alícuotas de lo que se denomina energía fuera del mercado mayorista, que es casi un plan de inversiones anual. Casi 30.000 millones al año es lo que estamos pagando. Se paga por eso en los lugares. Claro. Estamos hablando en un año hemos pagado todas las obras. En un año hemos pagado todas las obras necesarias para que todos los valles estén interconectados. El sur de la provincia no tiene problemas. En el sur de la provincia no tenemos problemas, y los problemas que hemos detectado este año, que son los que vamos a tener en los próximos 5 años, que es el periodo húmedo que se viene, van a ser problemas que no son de índole de abastecimiento de servicios, son problemas de inundaciones, exceso de agua y falta de capacidad de capacidad de absorción de nuestros suelos. Y tiene mucho que ver con el cambio climático, pero tiene mucho que ver con otra cosa, que es el desmonte, el uso indiscriminado del pedemonte tucumano, que siempre ha sido el reservorio para retener agua, y el cultivo intensivo, los cultivos intensivos no solo de Tucumán, de otras provincias. En el caso de la inundación última de La Madrid, la mitad del caudal aportado
para generar el pico de inundación venía de la provincia de Catamarca. Venía de la zona del Alto, Los Altos, Guasallán, El Bañado. Toda esa zona que está al sur de Tucumán, que antes era una zona de bañado, se llamaba el Bañado de Guanta. Y que hoy son campos de soja. Y que directamente cae el agua viene hacia Tucumán, hacia el norte. Desde el norte de Catamarca al sur de Tucumán. Uh-huh. ¿Y por qué no se denuncia claramente eso? Hay una comisión de cuencas. La comisión de cuencas, en el caso de Salí Dulce, es una comisión que integra en las provincias que tienen el nacimiento y la salida de agua en lo que es el río Salí, posteriormente el río Dulce en Santiago del Estero. Esa comisión de cuencas no se está reuniendo, no se ha reunido. Y en esa comisión de cuencas, desde que yo tengo conocimiento, Tucumán ha dejado planteada la queja, en el caso concreto del río San Francisco y el San Ignacio, que son los afluentes que nacen en Ovanta, en el Alto, Los Altos, por el desmonte indiscriminado de toda la zona norte de Catamarca y por la incidencia de esas aguas. Mucho antes que tengamos las inundaciones en la Madrid, ya teníamos la ruta La Cocha-Tacorralo, donde antes había un puente de 15 metros, cortada en un badén de 200 metros. Claro. 200 metros donde pasa el río. Usted está tocando un tema, y este desmonte que hay en Tucumán, ¿cómo lo explica usted? Que nadie lo quiere tocar, es como que... No, yo creo que hay que acentuar el poder de policía del Estado en cuanto al uso del suelo por parte de los porque se han transformado en country, en producción. En country en alguna zona, Pedemonte acá, en el área del Gran San Miguel de Tucumán o en los aledaños de Lules, de Concepción. Ahora, en el resto son producciones. Uno va en Juan Bautista Alberdi, va por el camino que va a la Quebrada y se encuentra con que todas las zonas que antes eran bosque natural, área protegida, ahora son fincas. En algún caso, con suerte, citrícolas, pero en otros casos son directamente terrazas, en donde hay cultivos muy bajos, como en algún momento fue arándanos y otro tipo de cultivos, pero que lisa y llanamente no tienen poder de retención superficial de agua. ¿Podemos hacer un breve pausa? Y yo le quiero preguntar sobre el tema político, ¿puede ser? Sí, vale. Bien, un segundo. Hacemos una pausa y volvemos.